Ok, bueno, son las 3:05 de la tarde. Les damos la bienvenida a todos. Mi nombre es Alina Grajales, soy la vicepresidenta de la Asociación Endometriosis Panamá y en este Día de las Buenas Acciones quiero darles la bienvenida a todos a esta orientación sobre salud menstrual y endometriosis, dirigido por la doctora Yulisa Garisto Risco, ginecóloga infanto-juvenil y médico de apoyo de AEMPA. Esta orientación en el día de hoy es en alianza con la Escuela República de Alemania, gracias a la coordinación de nuestra socia Emily Camejo, quien será la moderadora del día de hoy. La Asociación Endometriosis Panamá siempre se ha caracterizado por apoyar la detección temprana y el tratamiento adecuado desde los primeros síntomas. Es por eso que apoyamos y aplaudimos iniciativas dirigidas a nuestras niñas y adolescentes. Para llevar a un mejor orden el día de hoy, los micrófonos estarán silenciados. Sin embargo, pueden hacer todas sus preguntas a través del chat del Zoom. Las mismas serán leídas por nuestra moderadora y respondidas por la doctora. Sin más preámbulo, entonces, cedo la palabra a nuestra moderadora, la socia Emily Camejo. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que se conectan el día de hoy. Como comentaba la vicepresidenta de AEMPA, hoy es un día para conmemorar y celebrar el Día de las Buenas Acciones, un movimiento global que une a más de 108 países para hacer el bien a través del voluntariado. Así que en el marco de este día estamos realizando esta actividad. Gracias también a la aceptación por parte de la doctora Yulisa Garisto, quien va a ser la especialista en el día de hoy, y también de la buena gestión de la directora, la profesora Aimé Espinosa, del CBG República de Alemania, a quien en este momento pues le voy a ceder un espacio para que nos pueda brindar unas palabras de bienvenida. Quiero darles realmente una cordial bienvenida a la doctora Yulisa Garisto, a Emily Comejo, a la joven Alina de AEMPA, Asociación de Endometriosis de Panamá, a todos mis profesores, estudiantes, padres de familia, en este día tan especial que celebramos las buenas acciones. Sabemos que este es un tema bien sensitivo. De hecho, es la primera vez que vamos a participar con las estudiantes en un tema como este, bastante abierto, donde ellas van a poder tener la oportunidad de compartir esas experiencias que tienen en todo este tema menstrual, que a veces llegan a la dirección, al colegio, con las profesoras, conmigo, profesora, tal cosa. Entonces creo que es unas bellas preguntas que les inquietan, que a veces sabemos que con frecuencia ustedes se acercan con la profesora, con mi persona, a quejarse pues de algún dolor, una cosa, entonces uno no sabe, ¿verdad? De pronto si es que la estudiante tenga alguna dificultad menstrual, tenga alguna situación que atenderse, porque pues no es en nuestra competencia, pero sí tener esta oportunidad en este día de verdad es muy valioso y le agradecemos muchísimo, muchísimo a todos ustedes quienes han coordinado para que este evento se pueda hacer realidad en este día, puesto que pues nos va a dar mayores luces y nos va a permitir dar una pronta y temprana atención a nuestras estudiantes. Muchísimas gracias y bienvenidas a esta tarde de gracia, por decir así, de las buenas acciones. Muchísimas gracias, profesora Aimé. Seguidamente, pues vamos a dar la bienvenida a la doctora Yulisa Garisto, quien obtuvo el título de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México. Ella es ginecóloga obstetra graduada en la maternidad María Cantera Remón del Hospital Santo Tomás, acá en Panamá. Posteriormente, pues en Buenos Aires, Argentina, se especializó en ginecología infanto-juvenil, en programas de formación avalados por la Universidad de La Plata y la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. También es alumni del International Ginecología Pediatría de la Adolescencia, también alumni de American College of Surgeons, y también ha participado como disertante en numerosos congresos nacionales e internacionales, tanto seminarios y cursos. Actualmente también labora en el Servicio de Ginecología Infanto-Juvenil del Hospital del Niño en la ciudad de Panamá y es parte del cuerpo médico de Panamá Clinic. Es coordinadora de la sección de ginecología infanto-juvenil de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología acá en Panamá. Doctora Yulisa, le damos esta cordial bienvenida y pues este espacio es para usted.
Y le recordamos pues a todos quienes tengan preguntas, ya tenemos unas preguntas que dejaron en el formulario de registro, las cuales vamos a estar respondiendo al final, pero las que vayan surgiendo a través del chat también les vamos a dar respuesta cuando ella culmine su presentación. Así que este espacio es todo suyo. Muchas gracias, licenciada Emily. Una vez más, agradecida con AEMPA, la Asociación Endometriosis Panamá, por esta invitación, a la licenciada Mercedes, a la licenciada Alina. Siempre es un placer poder acompañarlos y poder, por supuesto, ofrecer todo el apoyo que pueda brindar desde el punto de vista de información, de compartir con todos, como les digo siempre, vernos como entes de reproducir todos estos conocimientos que vamos a recibir. Todos los días se aprende algo nuevo, y bueno, en conmemoración a este Día de las Buenas Acciones, sabemos que es un día especial, sin embargo, las buenas acciones las podemos hacer todos los días, y de ahora en adelante, pues eventualmente ustedes pueden ayudarse a sí mismas o incluso ayudar a otras mujeres desde el punto de vista de su salud menstrual y sobre todo de la endometriosis, que son los puntos que vamos a enfatizar esta tarde. Recordemos por qué la importancia de todo este tema con respecto a los trastornos menstruales, con respecto a la endometriosis. Y específicamente con esta última condición, les recuerdo que 1 de cada 10 mujeres pueden llegar a padecer endometriosis. Quizás es la primera vez que ustedes escuchan hablar de este problema, y bueno, todos esos puntos claves los vamos a ir desarrollando poco a poco con esta presentación. Y más allá de que 1 de cada 10 mujeres puede tener endometriosis, hay que recordar siempre que todo tiene un inicio, y este inicio puede empezar incluso desde la etapa de adolescente. ¿Y por qué razón? Porque se ha visto que 1 de cada 5 mujeres con endometriosis reportó síntomas o manifestaciones de esta condición incluso antes de los 15 años de edad. Entonces, ver que la importancia que la atención ginecológica, y no solamente desde el punto de vista ginecológico, sino desde todos los puntos claves en la salud, todo inicia muchas veces con la prevención. En la medida que nosotros podamos prevenir, o por lo menos tener luces de cuáles son los síntomas más comunes o que nos pueden hacer sospechar de un determinado problema, eso nos va a ayudar a detectar tempranamente la enfermedad y, por supuesto, tratar de encontrar una solución o por lo menos un manejo lo más pronto posible. Y todo inicia desde esa niña que empieza sus cambios de pubertad. Es todo un proceso. Sabemos que la pubertad es una transición desde la infancia hacia la adolescencia. El cuerpo se va preparando, va desarrollando determinadas funciones, porque la mujer necesita estar madura desde el punto de vista reproductivo. Son pasos que van dándose de poco a poco, y por supuesto dentro de la pubertad, más allá de los cambios físicos que va notando la niña o que le van notando, el evento cumbre, por decirlo así, el último punto desde el cambio de pubertad, es la llegada de la primera menstruación. La menstruación, otros nombres que recibe: el periodo menstrual, periodo, regla, y el término para señalar la primera menstruación es menarca o menarquia, lo que nosotros conocemos cuando la niña se desarrolla. ¿Y por qué es importante de ahora en adelante? Bueno, porque las bases de poder sospechar que hay un problema, para eso debemos conocer qué es lo normal o qué es lo esperado, porque si no conocemos qué es lo normal, definitivamente no vamos a poder sospechar que puede haber un problema. Y desde que esta niña inicia sus primeras menstruaciones, es importante, y sobre todo que tenemos presente a muchas adolescentes, algunas ya pueden haber tenido su primera menstruación, otras no, o estar en espera. Les señalo pues la importancia de llevar un calendario menstrual. Este simplemente es un ejemplo, pero más que esto, o sea, es el hábito que toda niña o adolescente debe desarrollar a partir de la llegada de las primeras menstruaciones, para anotar desde el día que inicia hasta el día que terminan los periodos menstruales, si son días de sangrado o si solamente es manchado, y importantísimo empezar a anotar los días en que se presenta dolor. Y el dolor es lo que se conoce como el dolor cólico,
que se va a manifestar en la parte baja del vientre. Ahora bien, calendarios menstruales, como les mencioné, este es simplemente un ejemplo. Pueden anotarlo en un calendario, en una agenda, en un cuaderno, en aplicaciones de celular. Ahora mismo opciones es lo que sobra, pero lo importante es recordar, tener ese hábito, esa rutina de que no es que mi mamá me lo va a anotar, no es que mi hermana me lo va a anotar, mi tía me lo va a anotar, no. Yo tengo la responsabilidad de llevar un registro de mis menstruaciones porque a la hora de revisarlo, de contar cuántos días pasan en una menstruación a otra, cuántos días está durando, es donde voy a poderme dar cuenta, o mi médico va a poder revisar más objetivamente si realmente tenemos un problema o no. Ahora bien, hemos crecido muchas veces con ese concepto de que la regla debe venir la misma fecha todos los meses, o que un ciclo menstrual dura 28 días, y la ovulación se da el día 14. La gran mayoría de las veces esto no se da de esta manera. Puede ser muy variable de una mujer a otra. Debemos entonces establecer cuáles son los parámetros esperados dentro de un ciclo menstrual. Y para recordarles, sobre todo a las más jóvenes, desde que la mujer empieza sus ciclos menstruales, o sea, desde que una mujer tiene menstruaciones, esa es la señal de que el cuerpo está preparado para recibir un embarazo. Esa es la manera como el cuerpo dice, estoy maduro desde el punto de vista reproductivo. Entonces, la menstruación simplemente es el fin de un ciclo menstrual. ¿Y qué representa un ciclo menstrual? Va desde el día 1 de un periodo al día 1 de otro periodo. O sea, que si a mí me vino una menstruación el 1 de marzo y me repitió el 24 de marzo, hay 24 días entre el 1 y el 24, por lo tanto mi ciclo menstrual ha sido de 24 días. Ahora bien, el ciclo menstrual, cuando una niña o un adolescente recién se desarrolla, puede esperarse como normal entre 21 a 45 días, entre una menstruación y otra. Y esto es bien importante señalarlo porque sobre todo los primeros años, a partir de la llegada de la primera menstruación, es muy posible tener muchos cambios en el patrón de la menstruación. Muchas veces queremos que nuestros periodos menstruales duren la misma cantidad de días todos los meses y no va a resultar así en muchas ocasiones. No digo que es imposible, claro que habrán excepciones en niñas, adolescentes o en mujeres que les dicen, es que mi menstruación me viene igualito todos los meses. Sin embargo, lo estipulado, estamos hablando los 2 primeros años a 3 primeros años, es por lo menos tener un ciclo menstrual entre 21 a 45 días. ¿Por qué los primeros años puede variar tanto? Porque todavía el cuerpo está aprendiendo a desarrollar una nueva función. Y la principal causa de cambios en el patrón menstrual es algo que se llama inmadurez del eje hormonal. Eso el tiempo lo va resolviendo solo y después del segundo o tercer año ya el eje hormonal está bastante maduro y desde entonces esperamos tener ciclos menstruales que duren entre el día 1 de una regla y el día 1 de la siguiente regla por lo menos entre 21 a 38 días. Ahora bien, les explico. Como les decía, no todos los ciclos a veces duran la misma cantidad de días. Podemos tener ciclos de 24 días, el siguiente fue de 25, el siguiente de 30, el siguiente de 32, pero mientras se nos mantenga en ese rango que les estoy mencionando, ya sea de 21 a 45 o 21 a 38, dependiendo del momento de la primera menstruación, pudiéramos decir es un periodo o un ciclo menstrual dentro de lo normal, dentro de lo esperado. Ya cuando se nos sale de este rango, bien, vamos a decir menstruaciones que vienen cada 60 días o menstruaciones que vienen cada 16 días, ya pudiéramos estar hablando de ciclos poco frecuentes o ciclos muy frecuentes y ya eso sí representaría un problema. Muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿cuántos días debe durar mi periodo? ¿Qué es lo normal? Un periodo puede durar entre 2 a 8 días. Muchas mujeres mantienen un promedio, a muchas les viene, digamos, por ejemplo, 4 o 5 días, pero si en una vuelta el periodo les dura 3 días, no significa que debe haber un problema, o sea, puede estar dentro de lo normal. ¿Qué no sería más normal? Periodos que nada más duren un día, muy poquita cantidad, o periodos que superen esos 8 días de duración.
Al principio o al final, principalmente, de una menstruación, si el sangrado es bastante escaso, es probable que en lugar de notarse como sangre roja, pueda verse como un manchado marrón, y eso también es considerado normal. Conociendo entonces en base a la frecuencia y a la duración de los periodos menstruales, la cantidad, que sería el tercer punto importante a estar pendiente, es en base a la cantidad. Pero ahora bien, la cantidad es bien difícil de establecer. ¿Por qué razón? Porque si nos vamos al concepto de normalidad, tendríamos que hablar de que hasta 80 mililitros es una cantidad normal, pero ¿cómo vamos a medir 80 mililitros de sangrado? Bien, entonces realmente aquí nos vamos a guiar más que nada con la cantidad de veces que tenemos que cambiar las toallas sanitarias durante el día. Lo esperado es entre toallas regulares o toallas nocturnas, cambiarlas en promedio unas 4 o 5 veces al día como máximo. Si ya hay necesidad de cambiar toallas cada 2 a 3 horas y hay presencia de coágulos, muy probablemente se trate de sangrados muy abundantes, que ya puede representar un problema. Si hay más de 8 días de sangrado y que este sangrado sigue siendo bastante cantidad, también pudiera representar un problema. Desde el punto de vista de sangrados prolongados, más de 8 días, o sangrados abundantes, pueden afectar la salud porque pueden entonces producir anemia. ¿Qué es anemia? Cuando la hemoglobina se baja. Entonces, bajo estos señalamientos, si llegaran a notar algún cambio, es importante que presten atención, que le avisen a sus padres, bien, y que sobre todo busquen atención médica, porque igual hay que ver qué puede estar pasando. Puede deberse a la inmadurez del eje hormonal, sin embargo, es un diagnóstico de descarte y va a tocar revisar otras posibles causas que muchas veces sí van a necesitar un manejo, y sobre todo causas desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista hormonal o desde el punto de vista de problemas estructurales a nivel del útero o de los ovarios. El tercer punto que nos debe llamar la atención, preocupar, prestar la atención, es si hay presencia de dolor durante los periodos menstruales. Si ese dolor es fuerte, se ubica en la parte baja del vientre, a veces se corre hacia la cintura, hacia la espalda, hacia las piernas, y que puede estar entonces asociado a ganas de vomitar o a vómitos, a diarrea, a debilidad, a mareos, incluso hasta desmayos. Ese tipo de dolor también va a necesitar una atención. Muchas veces nos dejamos guiar por lo que es la experiencia que han tenido las madres o las abuelas o las tías, y muchas veces nos dicen es que tener cólicos es normal en todas las mujeres, y todas las mujeres tienen que aguantar el dolor porque es parte del ser mujer. Ojo, porque muchas veces no resulta de esta manera, y un porcentaje de estas mujeres que ya tienen estas manifestaciones pudieran estar entonces ante una endometriosis. Les quiero explicar un poquito con respecto a los cólicos menstruales. Si en algún momento llegaran a escuchar el término de dismenorrea, sepan que se trata, o es el término médico para referirse a los cólicos menstruales. Dentro de la dismenorrea vamos a tener dos grandes grupos. Se va a clasificar en dismenorrea primaria o dismenorrea secundaria. Para entender fácil la dismenorrea primaria, el simple hecho de ser mujer y de tener menstruaciones, todas las mujeres estamos sujetas a poder sentir dolor tipo cólico asociado a los periodos menstruales en algún punto de nuestra etapa fértil. Y entiéndase la etapa fértil de una mujer desde que tiene su primera menstruación, o sea, desde que se desarrolla hasta que llega a la menopausia. Entonces, lo significativo de la dismenorrea primaria es que usualmente si damos tratamiento en base a antiinflamatorios, el dolor y el resto de los síntomas debe mejorar. De lo contrario, lo más probable es que nos estemos enfrentando a una dismenorrea secundaria. Y la dismenorrea secundaria no es más que aquella secundaria a una patología, secundaria a una enfermedad. En las más jóvenes, o sea, en las adolescentes, hasta el 90% de las causas de dismenorrea secundaria están asociadas a endometriosis. En segundo lugar, a malformaciones de los órganos genitales, ya sea el útero, de la vagina, etc.
Y a medida que va avanzando la edad, la dismenorrea secundaria también puede ser debida a enfermedad pélvica inflamatoria, a quistes de ovarios, a pólipos, a fibromas uterinos o adenomiosis. Que la adenomiosis de hecho está también asociada a endometriosis. Ahora bien, ya tenemos esa clasificación. Cólicos menstruales los podemos tener de dos tipos, de origen primario o secundario. Ahora bien, desde el punto de vista de endometriosis, si alguna de ustedes es la primera vez que escucha el término, endometriosis es una condición en donde el endometrio, que es aquel tejido que normalmente solo debería encontrarse en la capa interna del útero, ¿sí? El útero en su interior está revestido por este tejido que se llama endometrio. Para que entiendan un poquito qué es lo que pasa durante un ciclo menstrual. El día 1 de periodo corresponde al día 1 de un ciclo menstrual. En ese momento, el endometrio, que es el tejido que cubre el útero por dentro, está a su máximo grosor, ¿sí? Él va cambiando de grosor a lo largo del ciclo menstrual. El primer día de periodo está a su máximo grosor y ha recibido la señal de que no se necesita ese tejido y ese tejido empieza a desprenderse. El cuerpo lo está eliminando. Termina el periodo menstrual, el endometrio ha quedado sumamente delgado y a medida que va avanzando el ciclo menstrual por estímulos hormonales, sobre todo los estrógenos, ese endometrio se va regenerando, va creciendo nuevamente. Porque la misión de ese endometrio, después que pasa la ovulación, es estar preparado ante la posibilidad de que se haya dado un embarazo. Cuando hay un embarazo, el óvulo es fertilizado por un espermatozoide a nivel de las trompas uterinas y ese óvulo fecundado sigue avanzando a través de la trompa y eventualmente cae a la cavidad del útero y busca algún punto dentro de la cavidad donde el endometrio está preparado y se va a implantar el embarazo y va a continuar el crecimiento de ese embarazo. Bien, en pocas palabras, el endometrio es como el nido que debe estar preparado ante la posibilidad de la anidación de un óvulo fecundado. Si no se da el embarazo, se dan las señales bioquímicas para avisar de que no hay necesidad de mantener ese endometrio, este ciclo menstrual, y entonces llega la próxima menstruación. Vuelve a eliminarse ese endometrio y así se repite. Por eso es un ciclo, porque todo se repite una y otra vez. Cuando se da el embarazo, que cuando una mujer está embarazada no hay menstruaciones, simplemente porque entonces ese endometrio se mantiene ahí, listo, y para proseguir ese embarazo. Ahora bien, en la endometriosis, ese endometrio que normalmente solo debería estar dentro del útero empieza a crecer en otros sitios del cuerpo. ¿Por qué razón? No tenemos una causa clara. Hay muchas hipótesis que tratan de explicar por qué surge la endometriosis, pero entonces el tejido endometrio crece en las trompas uterinas, en el interior o en la superficie de los ovarios, en la superficie del útero. Muchas veces vamos a encontrar focos de endometriosis en el área vecina al útero, o sea, en la pelvis, o en sitios tan lejanos como en pulmones, en diafragma, en cerebro, en sitios muy distantes al área pélvica. Ahora bien, el endometrio que está en otros sitios, asimismo como se estimula en su lugar habitual, también se estimula en el resto de los sitios. Cuando tenemos esos otros sitios se les llama focos de endometriosis. Y esos focos de endometriosis responden también a los estímulos hormonales y al momento de la menstruación también hay sangrado, también se liberan sustancias inflamatorias y esto con el tiempo va produciendo secuelas, va produciendo dolor, va produciendo adherencias que van pegándose unos órganos con otros, va produciendo, por ejemplo, a largo plazo, problemas para que las mujeres logren embarazos. Por lo tanto, desmejora también mucho la calidad de vida, por supuesto, porque cada vez que viene el periodo, pasan las mujeres por mucho dolor. En general, la endometriosis, si en Panamá no tenemos muy buenas estadísticas, pero estamos hablando que 14 al 16% de las mujeres adultas pueden llegar a padecer endometriosis. Aquí viene
esa estadística también de 1 de cada 10 mujeres pueden tener endometriosis. En Estados Unidos se estima que el 12% de las histerectomías que se hacen, de alrededor de 600.000 histerectomías, son producto de endometriosis. Histerectomías cuando hay necesidad de quirúrgicamente quitar el útero. Pérdidas de 600 millones de horas de trabajo, o sea, baja el rendimiento, el que está con dolor no puede rendir igual, ni a nivel escolar ni a nivel laboral. Pérdida económica de 2.000 millones de dólares, o sea, que es una enfermedad, una condición que realmente tiene un impacto en las personas, en la sociedad, muy importante. La endometriosis puede iniciar incluso desde la adolescencia. ¿Cuáles podrían ser las manifestaciones de endometriosis más comunes? Menstruaciones dolorosas, o sea, cólicos menstruales muy fuertes que no responden a los tratamientos, dolor pélvico crónico, ese dolor en la pelvis que puede repetirse hasta por más de 6 meses, infertilidad, que es dificultad de las parejas para lograr embarazos, dolor o sangrado asociado al coito, sangrado al orinar, sangrado y dolor al defecar, sangrados menstruales alterados. Estas son los principales síntomas, bien, no todas, muchas veces mujeres dirán, bueno, yo tengo todos los síntomas, pero aquí es donde viene el detalle de por qué hay que entender un poquito más acerca de los cólicos menstruales. En las adolescentes, la dismenorrea está presente en el 60-93% de las veces. Hay que tener claro que recién una niña se desarrolla, un adolescente se desarrolla, al principio los cólicos son muy leves o no hay cólicos, y después de un tiempo es posible que vayan apareciendo cólicos a medida que el eje hormonal va madurando. Por lo tanto, aquellos cólicos que aparecen desde antes del periodo o ya desde los primeros periodos muy intensos, ojo porque puede haber un problema. En las adolescentes hay dismenorrea, o sea, cólicos severos en el 42%, dolor pélvico crónico 25 al 40%, y se ha establecido que entre el 50 a 75% de aquellas adolescentes que no responden a un tratamiento con medicamentos y que se le hace una laparoscopía, que es el estudio para diagnosticar la endometriosis, se logra corroborar o confirmar el diagnóstico de endometriosis. Ahora bien, ¿quién tiene mayor riesgo de padecer endometriosis? Severidad de los cólicos pueden estar asociados a aquellas que se han desarrollado muy temprano, sobre todo antes de los 9 años, duración prolongada y cantidad abundante de los periodos menstruales, bajo consumo de pescado, porque lo que es la dieta rica en omega 3, omega 6, es un factor protector, el tabaquismo. Si tengo familiares de primer grado con endometriosis, tenemos 5 a 10 veces más riesgo de tener también endometriosis. Ahora bien, hagamos una pausa aquí, vamos a entender cómo es que surge el dolor. Incluso aunque sea un cólico típico, que es la dismenorrea primaria, el mecanismo de dolor es muy parecido. Cuando empieza o está por empezar el periodo menstrual, o sea que ese endometrio ya está empezando a degenerarse para desprenderse y eliminarse a través del flujo menstrual, empiezan a activarse una serie de sustancias químicas inflamatorias que el mismo útero produce. Entonces, recuerden que el endometrio se desprende de la capa interna del útero. Lo que nosotros vemos como flujo menstrual, que a veces uno se pregunta, ¿y esa sangre de dónde viene? Bueno, la sangre de la menstruación viene de la capa interna del útero, bien, de la cavidad del útero. El endometrio se va desprendiendo, se liberan toda una serie de sustancias químicas, que es lo que hace alusión a lo que dice paso 2, prostaglandinas, endoperoxidasas y metabolitos. ¿Esto qué hace? Que aumentan las contracciones del útero. El útero tiene un músculo, es el miometrio. Entonces, a medida que se va contrayendo ese útero, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, corta la circulación a nivel local y es lo que va a llevar al dolor. Ahora bien, esas mismas sustancias que se liberan a este nivel actúan en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos, hacen que los vasos sanguíneos se dilaten, eso hace que se baje la presión arterial, se baja la presión, y esto entonces lleva a dolor de cabeza, sensación de mareos, de náusea, vómitos, debilidad, incluso hasta desmayos. El otro sitio importante donde también actúan las mismas sustancias es a nivel del músculo del intestino. El músculo del intestino se mueve más rápido, y esto entonces se puede asociar a deseos constantes de querer evacuar o a diarrea.
Entonces, todo parte de un mismo sitio que es el endometrio. Ahora, en aquellas mujeres con endometriosis, así mismo como se estimula todo este proceso de manera rutinaria dentro del útero, entonces también se activan las mismas sustancias inflamatorias en todos los otros sitios donde haya endometriosis, y entonces se va sumando, se va intensificando el efecto de todo lo que nos lleva a este mecanismo de dolor. Una mujer con cólicos menstruales, y que ya estos cólicos menstruales usualmente ya están interfiriendo con su día a día, porque si es un cólico leve, a veces uno dice, ah, no, yo puedo seguir haciendo todo lo que ordinariamente hago, o si no me acuesto a dormir un rato y cuando me despierto ya no siento nada. A veces tomándose un té, haciendo actividad física, poniéndose calor local, uno siente mejoría, ¿sí? Ahí estamos hablando de cólicos leves, ¿okay? Que usualmente no interfieren en mi día a día. Pero si a pesar de estas medidas básicas, yo tengo dolor y ese dolor no me deja continuar mis actividades diarias, yo necesito estar muchas horas acostada, no quiero salir de la casa, no presto atención en las clases virtuales, o no puedo hacer mis tareas, o hay que faltar al trabajo. En todas estas condiciones, entonces estamos hablando de un cólico que hay que prestarle atención. Si yo tengo un cólico que ya me está interfiriendo con mis actividades diarias, entonces necesito dar tratamiento. Y ese tratamiento hasta cierto punto es importante, porque si yo tomo el tratamiento como es y me siento mejor, entonces ya llegamos a la conclusión que es el cólico típico, la dismenorrea primaria. Porque de lo contrario, si al paso de 2-3 meses, 2-3 periodos menstruales, yo estoy tomando correctamente los medicamentos, ¿sí? Para saber que correctamente, dependiendo la familia de medicamentos que mejor nos ayuda para manejo de cólicos, es un grupo que se llama AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Y dentro de esta familia de medicamentos se encuentran, por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, y otros más. Quizás el ibuprofeno es lo más conocido, o el naproxeno, pero es importante recordar que hay que tomar la dosis correcta. Muchas veces decimos que el medicamento no me hace, pero me lo tomo ya cuando el dolor está muy fuerte y me tomo la dosis que no es. Entonces, por esa razón es bien importante contar con el apoyo de un médico que te guíe en cómo debes realmente tomar el medicamento de manera efectiva. Si pasaron 3-4 periodos menstruales, yo tomé bien mi medicamento y el dolor ha mejorado, entonces podemos hablar de dismenorrea primaria, es el cólico clásico, ¿bien? Y esto no debe representar mayores problemas. Ahora bien, si al cabo de esa prueba terapéutica tomé bien el medicamento y no me siento mejor, lo correcto entonces es mezclar el antiinflamatorio con un anticonceptivo y hacer una prueba terapéutica en promedio 3 ciclos menstruales más. ¿Hubo mejoría? Entonces dismenorrea primaria, lo más probable, el cólico clásico. No hubo mejoría, en ese caso entonces debemos sospechar, aquí es donde debemos entonces sospechar de la posibilidad de tener endometriosis. Ahora bien, la endometriosis no hay cómo diagnosticarla por exámenes de laboratorio. Tampoco es que me voy a hacer un ultrasonido, una tomografía, una resonancia y me la voy a poder diagnosticar. Muchas veces no es tan fácil. Bien, por ultrasonido podemos llegar a sospechar, sobre todo si tenemos ciertos quistes con características de quistes por endometriosis. Pero aún así muchas veces va a ser mucho mejor confirmar el diagnóstico por medio de la laparoscopía, y si se corrobora, se logra diagnosticar la endometriosis, entonces empezar un tratamiento dirigido contra la endometriosis. Una endometriosis que se detecta de manera temprana y se empieza tratamiento, el pronóstico a largo plazo es muy bueno, muy positivo. O sea, que entre más joven se logra detectar una mujer la endometriosis, mucho mejor a largo plazo los resultados. El problema que tenemos actualmente es que una mujer con endometriosis está teniendo un atraso de hasta 10 años, 8 a 10 años, desde el momento que ya tenía síntomas. Entonces, cuando finalmente se le diagnostica y empieza a hacer memoria y decir, ay, ¿desde cuándo yo me vengo sintiendo así? Entonces nos damos cuenta que ya traía muchos años con los síntomas, como que incluso muy claros, y no nos habíamos dado cuenta, ni la mujer había sospechado que pudiera tener ese problema.
¿Qué es la laparoscopía? Es un examen que se hace en quirófano bajo anestesia, donde se coloca un lente, o sea, una cámara a través de una pequeña incisión en el ombligo, y de ahí en adelante podemos revisar la cavidad abdominal. Por ejemplo, las imágenes de un útero y ovarios de aspecto normal, bien, el útero, trompa uterina derecha, la trompa uterina izquierda, ovario derecho. Por detrás del útero está el colon sigmoides, por delante del útero tenemos la vejiga urinaria. Ahora bien, en una mujer con endometriosis, ya empezamos a ver ciertos tipos de cambios a nivel de la superficie de los órganos, distintos tipos de lesiones que son las que nos hacen el diagnóstico de endometriosis. En casos mucho más avanzados, mucho más severos, vamos viendo, comparan con la primera imagen que vimos, pues cambios importantes donde van surgiendo adherencias o cambios anatómicos a nivel de los órganos pélvicos. Este es otro caso ya de endometriosis mucho más avanzada. Ahora bien, una vez se detecte la endometriosis, lo correcto entonces es que el tratamiento vaya dirigido a aliviar los síntomas, a mejorar calidad de vida, que es algo sumamente importante, y esto va de la mano muchas veces con la comprensión y el apoyo que necesitan las mujeres con endometriosis, de parte de las personas que conviven con ella, sus compañeros de escuela, su familia, sus compañeros de trabajo, bien porque finalmente muchas veces menospreciamos, lamentablemente, cuando una mujer dice tengo dolor, y cuando finalmente dicen es que descubren que tienen endometriosis, entonces quien no sabe de qué se trata no entiende y no brinda el apoyo necesario. El tratamiento también debe ir dirigido a frenar el avance de la endometriosis, de evitar las secuelas a largo plazo. Y esas secuelas van muy de la mano con proteger el futuro reproductivo de la mujer. Como les mencioné, una secuela muy importante de la endometriosis es la dificultad para lograr de manera natural embarazos. Por lo tanto, entonces, en la medida que evitemos o tratemos a tiempo, vamos a tener menos probabilidad de infertilidad. Aquí simplemente para mostrarles que una vez tengamos un diagnóstico de endometriosis, hay toda una serie de posibilidades para el manejo, ya sea desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista de manejo con medicamentos. ¿Bien? Así que para finalizar, es el mensaje que quiero dejarles, que debemos prestar atención a la salud menstrual desde que la mujer tiene sus primeras menstruaciones, desde que se desarrolla. Se debe conocer qué es lo normal o lo esperado para así poder tener un patrón para que eventualmente surge o cambie algo, uno pueda llegar a sospechar con mayor prontitud de que puede estar ante un problema. Las menstruaciones dolorosas son un problema muy frecuente incluso entre las adolescentes. La gran mayoría de las veces puede que se trate de una dismenorrea primaria, es decir, del cólico menstrual típico que cualquier mujer con periodos menstruales puede llegar a tener. Pero muchas veces pasamos la raya de la normalidad y es cuando debemos entonces sospechar de otros problemas, y entre esa lista de causas debemos contemplar, sobre todo en las más jóvenes, la endometriosis como una fuente de este problema. Gran porcentaje de las mujeres se automedican. Muchas dicen, es que yo me tomo una Dorival y la Dorival no me hace. Entonces hay que saber que dependiendo del peso de la persona, a veces nos quedamos cortos con la dosis del medicamento. Muchos medicamentos debemos, la manera correcta de tomarlo 2 o 3 veces al día. Entonces si lo tomo una vez al día, no podemos evaluar de manera objetiva la eficacia del tratamiento. Entonces, para evitar dosis subterapéuticas, o sea, dosis incorrectas de los medicamentos o medicamentos incorrectos, es mejor entonces contar con la evaluación y con la asesoría médica. Recordar que la laparoscopía sigue siendo lo que se llama gold standard, es decir, la mejor manera de diagnosticar la endometriosis. El manejo de una mujer con cólicos menstruales y sobre todo una vez detectada una endometriosis debe ser
individualizado, o sea, que no vamos a ofrecer el mismo tratamiento para todas las mujeres, no porque a alguien que yo conozco le dieron este tratamiento, a mí también me tienen que dar el mismo tratamiento. Quizás yo necesite algo diferente y no necesariamente estamos haciéndolo de manera incorrecta. Y multidisciplinario, muchas veces todo lo que tiene que ver con la salud de la mujer, no solamente necesitamos al ginecólogo, también vamos a tener que apoyarnos de los psicólogos, de los nutricionistas, en fin, de muchos otros especialistas, para poder en equipo tratar de mejorar el problema. La adolescencia es una etapa crucial para lograr un diagnóstico oportuno de la endometriosis y también de muchas otras condiciones desde el punto de vista ginecológico que pudiéramos llegar a detectar. Y pues en este sentido, recuerden que la detección temprana va a ser la clave para el éxito tanto en el diagnóstico como para mejorar el pronóstico de muchos problemas en las mujeres. Les agradezco mucho su atención y, bueno, completamente a la orden para poder resolver cualquier duda que haya surgido. Muchísimas gracias, doctora Yulisa, por toda esta valiosa información que nos ha brindado en esta tarde. Vamos a iniciar con el ciclo de preguntas. Yo tengo ya unas que nos dejaron a través del formulario y después vamos a ir a las del chat. Creo que a lo largo de su presentación, pues ya usted aclaró un poco, porque las preguntas venían como qué era la endometriosis, cuáles eran los síntomas. Yo creo que esto ya lo abarcó en toda la presentación. En base a la misma condición o enfermedad, preguntan, ¿la endometriosis puede causar aún desde tempranas edades cáncer? Realmente la endometriosis no es una condición que se asocie a aumentar el riesgo de cáncer. Bien, o sea, porque la endometriosis per se no es un tipo de cáncer y tampoco entonces está asociado a otros tipos. Si surge desde el punto de vista ginecológico cáncer a nivel de niñas o adolescentes, las principales fuentes de cáncer pueden ser ovario o puede ser vagina. En cambio, en las mujeres adultas va principalmente de la mano con cáncer de cuello uterino, de endometrio, de ovario, pero vuelvo y les repito, usualmente la endometriosis por sí sola no es un factor de riesgo para la aparición de cáncer. Perfecto, doctora, muchas gracias. Otra pregunta también un poco relacionada. Aquí nos cuenta que su hija fue diagnosticada con pubertad precoz y ella quisiera saber pues el manejo que debe tener con ella una vez que se desarrolle, más ahora, que le deben colocar inyecciones cada 3 meses. Entonces que se lo envía a la endocrinóloga. Aunque escuchando la condición de endometriosis, quisiera saber si esto pudiese estar relacionado con esa pubertad precoz. No. Ya ahorita mismo si tiene un diagnóstico de pubertad precoz, en donde muy probablemente haya iniciado cambios físicos asociados a pubertad antes de los 8 años, si ya se tiene el diagnóstico y ya se está dando tratamiento, esto a largo plazo no nos debería afectar. Si llegara, Dios no lo quiera, a surgir una endometriosis en el futuro, en este caso de su hija no debería tener relación con la condición de pubertad precoz que está pasando ahora mismo. En el momento que está colocándose las inyecciones, que seguramente es Luprin, que es un análogo de GnRH, es el tratamiento indicado para manejo de pubertad precoz, para frenar el avance de la pubertad, hasta que la endocrinóloga le indique suspenderlo, y una vez lo suspenda, muy probablemente en 6 meses a 12 meses posteriores, va a reactivarse la progresión de la pubertad, y entonces la menstruación va a surgir en el momento en que resulte más conveniente. Perfecto. Otra pregunta es, ¿a qué edad puede iniciar la endometriosis? La endometriosis no hay una edad exacta. Bien, tenemos
casos de endometriosis en adolescentes. Desde el punto de vista de mi experiencia, la paciente más joven con endometriosis la hemos diagnosticado de 9 años, perdón. La endometriosis en las más pequeñas, las más jóvenes, puede surgir prácticamente de la nada, ¿bien? Y también va secundaria a malformaciones del tracto genital. Niñas con malformaciones de tipo obstructiva a nivel del útero o de la vagina, lo que sucede es que cuando empiezan a menstruar, el flujo de la menstruación no tiene por dónde salir al exterior, se regresa, se colecciona en el útero, en la vagina, y se regresa a través de las trompas a la cavidad del útero, y esto es un factor de riesgo directo asociado a endometriosis. Entonces, en los casos de las más jóvenes que hemos tenido, la gran mayoría de las veces, o lo encontramos de manera incidental por sospechar de cuadros de cólicos de difícil manejo, o secundarios a malformaciones uterinas. Por eso, vuelvo y repito, la importancia desde temprana edad de las evaluaciones ginecológicas, porque antes uno estaba acostumbrado que las mujeres debían ir al ginecólogo cuando empezaran relaciones o cuando tuvieran su primer embarazo. Sin embargo, hay muchas condiciones como la endometriosis o las malformaciones uterinas, que si tuviéramos una evaluación, una atención desde temprana edad, las pudiéramos detectar perfectamente antes de que empiecen a dar problemas o antes de que empiecen a tener manifestaciones. Perfecto. Doctora, allí, bueno, yo aprovecharía también de hacer una pregunta, en vista de que comenta que el caso de la niña diagnosticada de 9 años, ¿es común, es recurrente diagnosticar a esta edad hasta nivel de No Panamá? es algo frecuente, Okay. no es algo frecuente. Si buscamos una edad promedio de diagnóstico de endometriosis en adolescentes, estamos hablando entre 13 y 14 años. Aquellas que no tienen endometriosis secundaria a una malformación, ¿bien? De las que tienen endometriosis que surge, por decirlo así, de manera incidental, o se encuentra más bien de manera incidental o por sospecha diagnóstica. Entre 13 o 14 años, ¿bien? En promedio, la gran mayoría. Tenemos casos excepcionales o casos poco frecuentes que ya hemos encontrado entre los 9 y 10 años, pero no es algo, en esas circunstancias no es algo muy común. Perfecto. Otra pregunta para ya cerrar las que nos dejaron a través del formulario e irnos a las del chat. También comenta, mi hija le dan muchísimos cólicos y flujos abundantes. Tuvo un retraso de 1 mes y quisiera saber si pudiésemos estar en sospecha de endometriosis. Bien, ahí nos faltaría mucha más información para realmente sumar puntos ante la posibilidad de sospecha de endometriosis. Les recuerdo que una vez la niña se desarrolla, por lo general los 2 a 3 primeros años nos vamos a enfrentar de manera fisiológica a cambios del patrón menstrual, o sea, la mayoría de las irregularidades menstruales o sangrados abundantes van a estar asociados a inmadurez del eje hormonal. El cuerpo está aprendiendo a desarrollar una nueva función. Y es cuando tenemos la mayor cantidad de trastornos menstruales, sangrados más abundantes, periodos largos de ausencia de menstruación. Con los datos que me da, realmente necesitaríamos más información para poder entonces poder catalogar si realmente tenemos sospecha o no. Que pudieran ser síntomas de endometriosis, claro, pudieran ser síntomas de endometriosis, pero necesitamos recabar muchísima más información. Ok. Acá también en el chat ya nos preguntan que si es posible la prevención de la endometriosis. Hasta el momento no tenemos. La endometriosis ahorita mismo es, vamos a decirlo de cierta manera, un misterio para la medicina. ¿Bien? Y desde el punto de vista ginecológico, lo que es la endometriosis y el síndrome ovario poliquístico son nuestros 2 grandes misterios. ¿Por qué razón? Porque al no entender muy bien o no tener una idea clara de cómo surge, porque hasta el momento solamente tenemos teorías de las posibles causas que hacen que aparezca la endometriosis, por lo tanto no tenemos ni una cura definitiva, ¿sí? Y tampoco tenemos medidas preventivas. Desde el punto de vista de prevención, lo que les pudiera decir es tratar de detectarla lo más temprano posible.
Bien, en la medida que nosotros la detectemos más temprano, pudiéramos prevenir secuelas de endometriosis, pero medidas como tales de que vamos a hacer algún tipo de práctica o de actividad física, o vamos a tomar algún tipo de medicamento, vamos a llevar algún tipo de dieta para tratar de que no me dé endometriosis, hasta el momento no contamos con eso, desafortunadamente. Perfecto. Sí, y sobre todo allí el mensaje también es que quitemos el mito de que el cólico menstrual es normal. O sea, es normal, no es normal cuando incapacita, cuando, por ejemplo, la estudiante ya no deja de ir los 2 primeros días de la menstruación. Entonces, allí como que, por lo menos los docentes, estar pendientes, escribir también a los padres cómo está, también incentivar que busquen especialistas, sobre todo infanto-juvenil, para poder determinar si realmente tiene que ver con una condición o si estamos ante una presencia de una endometriosis, ¿no? Por acá también hay otros comentarios. Un segundo. La misma profesora Aimee nos pregunta, ¿cuánto tiempo podría estar medicándose una joven con este tipo de medicamentos para el dolor? Es decir, que si ese exceso de medicamentos pudiera tener otras afectaciones. Realmente esa pregunta es muy buena, profesora, porque hay muchos también mitos relacionados a los tratamientos. Les voy a decir primero qué es lo importante con un tratamiento. Cuando nosotros tenemos cólicos menstruales que ya están interfiriendo con nuestra actividad rutinaria, entonces debemos ir de la mano con los AINES, con los antiinflamatorios no esteroideos. Ejemplo, tengo una niña, tiene 13 años, se desarrolló a los 11, cada vez que le viene el periodo, desde un día antes está con dolor, y los 2 primeros días el cólico es intenso, está acostada en la cama, está con náuseas, vómitos, no quiere comer, le está dando diarrea, se levanta y se siente mareada. ¿Qué es lo apropiado? ¿Cómo deberíamos empezar? Bien, ya decimos, bueno, es que ya se tomó el tecito no le hace, se acuesta a dormir, eso no le hace, se pone calorcito local sobre el vientre, eso no le hace. Entonces ya esa es una niña o una adolescente o una mujer, porque también puede ser el caso de una mujer adulta, en que es candidata para iniciar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, ¿bien? En este caso, opciones que tenemos, ibuprofeno, naproxeno, son los más conocidos, quizás los más fáciles de conseguir y hasta tomar en consideración que puede que sean los más económicos. Ibuprofeno, les pongo el ejemplo del ibuprofeno, ¿bien? Un error muy común que es tomar Dorival. Dorival tiene solamente 200 miligramos de ibuprofeno. Si la mujer ya pesa más de 100 libras, la dosis óptima te debería ser 400 miligramos, que eso equivale a 2 Dorival juntas. Entonces, lo correcto debería ser, si ya yo sé que mi cólico tiene un patrón bastante constante, bastante parecido de periodo a periodo, yo debo empezar a tomarlo los días antes. Si ya yo sé que el cólico me está empezando días antes yo empiezo a tomar el medicamento. Si yo sé que el cólico me da fuerte los 2 primeros días, entonces yo extiendo mi tratamiento hasta los 2 primeros días del periodo. Le estoy poniendo un caso hipotético, un ejemplo. Entonces, si yo me tomo mi ibuprofeno desde el día antes y los 2 primeros días de regla, cada 8 horas, que es la manera correcta como yo debería tomar ese medicamento, y el dolor mejora, bien, yo me lo tomé 3 días seguidos, cada 8 horas, mejoró el dolor, lo más probable es que lo que yo tenga es una dismenorrea primaria, ¿sí? Que es el cólico que cualquier mujer puede llegar a tener a lo largo de su etapa fértil. Ahora bien, bajo estas mismas circunstancias, yo tomé el medicamento bien y es como si no estuviera tomando nada, el dolor sigue intenso, es mejor consultar porque deberíamos seguir a un segundo paso de manejo, que es combinar el antiinflamatorio con un anticonceptivo por unos cuantos meses y ver resultados. ¿Ok? Ahora, importante, cuando yo tomo tratamiento para el cólico, es para tratar el cólico de ese periodo menstrual, es para tratar lo que estoy sintiendo en este momento. No es para evitar que en el próximo periodo me dé cólicos. Y no hay manera de garantizar que no me va a dar cólicos, ¿sí? Porque soy mujer y porque tengo menstruación. La única manera de estar 100% seguro de que no me va a dar cólicos es no tener ya periodos menstruales, ¿bien? Por la razón que sea o porque haya llegado a la menopausia.
Entonces, eso es bien importante saberlo, porque a veces que uno se frustra, es que yo me tomo el cólico, sí, sí me mejora, pero ay, el próximo periodo me volvió a dar cólico. Claro que sí puede seguir dando los cólicos. Ahí la clave es que si yo me tomo el medicamento, el cólico mejore y yo pueda seguir mi día a día como si nada. ¿Ok? Sabemos que todo medicamento puede tener efectos secundarios. Medicamentos como los AINES, efectos secundarios más comunes, posiblemente estén relacionados con gastritis. Por eso les digo, muchas veces no es bueno, no se recomienda automedicarse. Aunque yo me sienta aliviada, es mejor de todos modos contar con el apoyo de la asesoría médica. Hay también que tomar en consideración que hay mujeres que son alérgicas a este tipo de medicamentos, habría que buscar alternativas. Otro tip que les doy, el acetaminofén no es la mejor opción, o sea, el Tylenol no es la mejor opción para cólicos menstruales. El Tylenol o acetaminofén o paracetamol, que es lo mismo, resulta más favorable para casos de dolor de cabeza o de fiebre, más que para cólicos menstruales. Entonces a veces dices que yo me tomo el acetaminofén, no me hace, que no te estás tomando lo que deberías. Entonces, todos esos datitos a veces a uno se le escapan y es por eso que es mejor tener el respaldo de los profesionales. Ok, doctora, justamente en esa misma línea preguntaban si, bueno, un adolescente de 15 años puede tomar ibuprofeno para los cólicos. Sí, sí puede tomar. Este tipo de medicamentos, que eso muchas veces lo que me dicen las mamás o las mismas pacientes, me dicen es que no quiero darle medicamentos porque después se va a hacer dependiente de los medicamentos o se va a hacer adicta a los medicamentos. Estos medicamentos no se asocian a ninguno de estos problemas. Entonces hay que verlos como medicamentos nobles, medicamentos que si son bien utilizados y si te contamos con la asesoría correcta, no deberían perjudicar. Lo que queremos es que, de hecho, lo que queremos es que nos ayuden a mejorar un problema. La idea no es que nos perjudiquen. Entonces, si lo tomamos como es, no deberíamos tener mayores inconvenientes. Y como yo les digo, es la prueba diagnóstica. Porque si yo tomo el medicamento y me va bien, ya yo me puedo quedar más tranquila, porque lo más probable es que tenga dismenorrea primaria, el cólico típico. El problema es aquellas que no toman medicamentos y muchas veces nos quedamos con esa incertidumbre. Así que por eso la recomendación hasta cierto punto es no tenerle temor a los medicamentos, ¿sí? Y si hay algún temor más allá de la cuenta, pues siempre buscar el apoyo de los profesionales. Perfecto, doctora. Vamos a Los tomar AINES se pueden tomar desde cualquier edad. Si pesa menos de 45 kilos, seguramente va a haber que ajustar la dosis según el peso, pero ya mujeres mayores de 100 libras pueden tomar la dosis habitual. Aunque si tiene 12 años y pesa 105 libras, esa niña puede tomar la dosis de una adulta, igual, porque ya es en base a peso. Perfecto, doctora. Bueno, vamos a tomar dos preguntas más para hacer el cierre. Por acá, dentro de ese tema del tratamiento, preguntan si la píldora Visane también es parte de ese tratamiento de la endometriosis. Sí, Visane es un tratamiento hormonal que está aprobado como manejo médico de endometriosis. Visane es la marca, lo que contiene es una molécula de progestina que se llama Dienogest. Y si es un diagnóstico claro, todo diagnóstico se individualiza de mujer a mujer, pero es un diagnóstico que está aprobado específicamente para endometriosis. No es un anticonceptivo, es para manejo de endometriosis. Perfecto, doctora. Y bueno, la última pregunta es si con la aparición de la menopausia desaparece la endometriosis. Ok. Nosotros diríamos, bueno, la endometriosis es una condición asociada a la etapa fértil de la mujer durante el tiempo que tenga periodos menstruales. Ahora, la fuente de la endometriosis puede mejorar con la llegada de la menopausia, porque ¿qué pasa en la menopausia? Los ovarios dejan de producir hormonas, sobre todo estrógenos, y ya sabemos que el endometrio en gran medida es dependiente de su fuente de estrógenos. Ya no hay estrógenos, el endometrio queda en reposo y cualquier foco de endometriosis puede entonces ya quedarse, por decirlo de cierta manera, frenado, congelado. Ahora, el problema de llegar a la menopausia con un diagnóstico de endometriosis mal controlado muchas veces tiene que ver con las secuelas que nos puede dejar después de ese momento.
Bien, y secuelas muchas veces relacionadas con complicaciones urinarias, con complicaciones intestinales, o las complicaciones asociadas a las adherencias que hayan sido producto de la endometriosis desde de muchos años. Entonces, de manera natural, la fuente de hormonas se elimina con la menopausia, pero igual hay que mantenerse atentos porque hay muchas mujeres que llegan a la etapa de menopausia, claro, dejan de menstruar, pero entonces quedan con secuelas en otras partes, en otros sitios. Ok, perfecto, doctora. Bueno, aquí hay, me imagino que es una representante, sabemos que estamos hablando y enfocándonos en el tema de la endometriosis, pero o sea, quisiera que le contestaran, y me imagino que esto también, la recomendación sería que acuda a su especialista o a su médico de cabecera, pero ella pregunta que, bueno, que se realice un salping y de ahora le empiezan a venir cólicos, o sea, su periodo con cólicos fuertes, o sea, que si eso es normal, pues. Ok. Desde el punto de vista, la salping es una cirugía que se hace a nivel de las trompas uterinas. No está del todo claro, pero sí se ha visto casos de mujeres que después de la salping, sobre todo porque haya habido algún compromiso de la vasculatura que va hacia el útero, hacia los ovarios, pudiéramos tener ciertos cambios en el patrón de la menstruación. No es algo usual. Y al no ser algo frecuente, a veces lo que más conviene es tratar de descartar otras causas que sí pudieran ser la fuente de los síntomas que esté teniendo en este momento. Que pudiera ser la salping, en un pequeño porcentaje puede haber sido secundario a la salping, porque uno dirá, es que justo después de la salping me empezó todo esto. Sí, no digo que no, pero es mejor, sabemos que quizás no es lo más frecuente, pero va a convenir es revisar otras posibles causas y como decía la licenciada Emily, sí, va a ser necesario la evaluación por especialista. Perfecto, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera darle un último espacio a la directora para que se despida y también con la doctora Yulisa para que también nos dé un último mensaje antes de cerrar esta maravillosa actividad que tuvimos en esta tarde. Sí, muy buenas tardes. La verdad es que he escuchado con muchísima atención todo el tema, bastante amplio. Siento que vamos a quedar todas, ¿verdad? Bastante claras en este tema, que definitivamente, y doy gracias a Dios porque todas estas jóvenes tienen la oportunidad de escucharlo en este momento. Yo tuve una experiencia personal, estoy recién, bueno, ya no recién, no puedo decir recién, pero sí tengo un año ya de haberme hecho una histerectomía, esto bastante compleja, no fue tan simple y todo ese proceso, ¿verdad? Es bastante traumático cuando uno no maneja toda esta información como ustedes la van a poder manejar desde ahora, el tema de los medicamentos, de los dolores, hasta cuándo puedo esperar. Esos mitos que hablaba la doctora Yulisa, de que a veces en la familia nos dicen, no, pero es que es normal, esos cólicos son normales y son normales y son normales, y se van poniendo más fuertes los dolores, entonces uno como que se acostumbra a ellos, ¿no? Se acostumbra y llega un momento en que definitivamente lo que se está afectando es todo este sistema reproductor femenino, al punto pues de llegar a este tipo de cirugías. Y definitivamente pues ya les digo, reitero mi agradecimiento al Señor por la doctora Yulisa, por Emily, por la licenciada Lina, que llevan todo este tema y que en este Día de Acción de Gracias han querido compartirlo con nuestras jóvenes y con nuestras madres de familia, docentes que también hay aquí, interesadas en el tema. Créanme que las que estamos aquí realmente sé que, ¿verdad? Porque te tiene que mover algo. Entonces muchas de ellas, las mamás escribían, profesora, esto, imagínense que hace 3 domingos atrás, como Emily nos había compartido el flyer, esto, hacía ya tiempo pues buscando esa convocatoria más alta. Entonces ya habían 2 domingos que estábamos entrando, pues era el interés de poder escucharlas. Así que muchas gracias, doctora, de verdad en ese lenguaje tan sencillo, tan fácil de comprender que usted le ha dado a nuestras estudiantes. Le agradezco mucho y espero pues no perder ese contacto y que en otro momento tengamos esta oportunidad. Yo sé que las muchachas van a estar compartiéndolo con otras jóvenes
y que en algún momento nos van a preguntar si se puede dar otra charla de este tipo. Bien, entonces, muchas gracias y que tengan una feliz tarde todos. Muchísimas gracias, profesora Olmea, a usted también por su loable labor que lleva a diario como directora pues, de la Escuela República de Alemania. Se le honra todo ese trabajo de liderazgo que tiene allí junto con sus docentes y con todos los estudiantes y sobre todo la comunidad educativa de padres y representantes. Entonces, ya para finalizar y cerrar, quisiera, bueno, con la doctora Yulisa, dejar un mensaje, lo más importante, rescatar y que de acá se vayan con eso. O sea, sabemos que el cólico, si es incapacitante, o sea, algo no anda bien. Así, entonces, en base a esa línea, ¿cuál es su último mensaje? Y pues a todos darles infinitas gracias por haber participado en este Día de las Buenas Acciones con este conversatorio y sobre todo asesoría en cuanto a la higiene menstrual y la endometriosis. Sí, así es. Muchas gracias, profesora. Claro, con mucho gusto, más adelante, cuando se necesite el apoyo, coordinamos, no hay ningún problema, con mucho entusiasmo yo puedo seguir compartiendo esta información. En general, a las estudiantes, a las madres de familia, a los padres que estén presentes, pues en este conversatorio, pues espero haberles dejado ciertos conceptos mucho más claros. Les recuerdo, las bases muchas veces de la detección temprana va de la mano con conocer qué es lo normal, qué es lo esperado, porque de esta manera nosotros pudiéramos tener ciertos parámetros de ciertas manifestaciones que nos puedan llamar la atención y decir, no, esto no es normal, esto no es lo usual, y en ese momento entonces buscar la ayuda. Ver sobre todo las estudiantes que están presentes, es bien importante que le presten atención a su salud, desde el punto de vista ginecológico. En general, muchas veces vamos avanzando en la edad pensando que lo que estamos viviendo es algo normal, pero en el momento que ustedes sientan la necesidad de preguntar, sientan curiosidad, tengan dudas con respecto a cualquier detalle dentro de su cuerpo, de sus emociones, de nuevas experiencias, es mejor que busquen una fuente confiable, ¿sí? Ya sean sus padres, mantengan siempre una línea de comunicación abierta con sus padres, con un adulto de confianza, que ustedes sepan que lo que ustedes pregunten van a recibir la respuesta correcta y que la van a poder entender en un lenguaje que a su edad puedan comprender. Eviten buscar información en Internet sin ningún tipo de supervisión. Internet a veces es un arma de doble filo, ¿bien? Porque hay tanta información que mucha información no está filtrada y a veces más que ayudar confunde. Por lo tanto, siempre busquen el respaldo de alguna fuente confiable. Esa es una recomendación muy importante que les doy. Y bueno, prestar atención a cualquier señal que su cuerpo dé, bien, para que puedan pedir la ayuda en el momento oportuno. Desde el punto de vista de la detección de endometriosis, sí, a veces yo sé que quizás muchas puedan haber quedado ahorita con esa espinita y quisiera que lo que estoy sintiendo es endometriosis. Bueno, de esa manera traten de no quedarse con esa duda. Y como les dije en un inicio, ustedes son fuentes transmisoras de toda esta información que han recibido hoy. Para muchas quizás sea la primera vez que la reciben, y véanlo como la posibilidad de, uno, ayudarse a ustedes mismas, si se llegan a sentir identificadas con algo de lo que conversamos, o en la medida, entonces, pasar esta información, que ya sabemos que es información confiable, a el resto de las personas que puedan estar a su alrededor y necesitarla. Así que muchas gracias por toda su atención, y claro, siempre cuentan con mi apoyo. Que pasen feliz tarde. Muchas gracias y buenas tardes a todos.